Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de sistemas de numeración. Eh, este sistema de numeración que se comprende de unos y ceros es el sistema de numeración binario. Y bueno, nos dice aquí que es el sistema de numeración menos complicado, por ejemplo, que el decimal, porque como nada más tiene dos dígitos, que es el 0 y el 1, pues es más sencillo. También nos dice que la posición del 1 o del 0 en un número binario indica su peso. Cada número o cada posición tiene un peso, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, el valor que toma, dependiendo de donde esté la posición, va a determinar el valor de ese dígito. También los pesos de un número binario se basan en potencias de 2. Entonces el número binario, su base es la potencia de 2. Entonces algunos también le llaman sistema de base 2. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a utilizar la base 2 o el exponente también 2 para poder hacer los cálculos y poder saber a cuánto equivale, por ejemplo, el número binario en decimal, ¿no? Nos dice aquí que, como se puede ver en la siguiente tabla, se necesitan 4 bits para contar del 0 al 15. Por lo general, se ocupan n bits para poder contar, ¿sale? Nosotros vamos a tener la siguiente fórmula, que es, por ejemplo, 2 a la n menos 1 para el número de bits que se pueden contar, un número igual a de 2 a la n menos 1. Entonces, el número máximo que se puede representar es 2 a la n menos 1. Entonces, podemos contar, por ejemplo, con 5 bits, que sería n igual a 5, podemos contar desde 0 hasta 31. Con 6 podemos contar desde 0 hasta 63, ¿no? Que es el número de bits que se pueden utilizar, porque nosotros sustituimos n por el número de bits que tenemos y utilizando la formulita que acá tenemos, bueno, nos dice cuántos bits podemos contar o hasta qué número podemos contar. Entonces tenemos la tablita en donde podemos representar el número decimal del lado izquierdo, que es del 0 al 15, y de este lado derecho podemos tener el número binario, como se representa. Podemos guiarnos con diferentes tablas, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar en internet, podemos buscarlas y nos da pues la representación de decimal a binario, o al revés, ¿no? También de binario a decimal. Aquí nada más muestra desde el 0 al 15, pero podemos representar la conversión hasta el número que nosotros queramos. Bueno, 0 es igual 0. 1, pues nada más vamos a tener un 1 y los demás 0. Este número binario lo tenemos representado en 4 bits, es decir, 4 ceros. Si nosotros contamos, son 4 ceros, por ejemplo. El 0 está representado con 4 bits, que son 4 ceros. Y el 15, que es el número que estamos representando aquí, el número máximo, pues está representado con 4 unos. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros podemos sacar estos números binarios si nosotros queremos convertir el número decimal, que es el sistema decimal, es el que nosotros ocupamos, cómo podemos representarlo a binario. Recordemos por qué estamos viendo este tema antes de pasar a la parte del siguiente tema, que es la parte de las compuertas lógicas, de poder hacer circuitos lógicos. Tenemos que saber los números binarios, cómo es que se representan, el sistema de numeración, cómo es que se usa, y también las operaciones que se pueden hacer con estos números binarios, ¿no? Nosotros podemos, a lo mejor no lo vemos, ¿por qué? Pues porque es internamente todas las operaciones que se realizan en la computadora.
Internamente, pues se pueden realizar diferentes acciones u operaciones. Nosotros no las vemos porque están internamente, pero todas las operaciones que se realizan con estos números, que es el sistema de numeración binario, con ceros y unos. Es lo que utiliza, ya le hemos dicho, la computadora. Entonces, si nosotros no entendemos cómo es este sistema de numeración, cómo es que realiza las operaciones, pues nos va a costar entender cómo realiza internamente todas las operaciones, porque ni siquiera sé en qué consiste el sistema de numeración binario. Por eso es que lo estamos viendo. Y bueno, una aplicación de los números binarios, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en los circuitos digitales, podemos utilizarlo para contar, por ejemplo, contar sucesos. Este es un ejemplo de que aquí tenemos una línea de montaje, por ejemplo, en donde vamos contando, por ejemplo, pelotas, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos un contador, podemos ir contando, por ejemplo, el número de pelotas que van entrando, y también podemos tener un decodificador para decodificar el número que me arroja en binario, lo decodifico y lo puedo ver en decimal. Entonces, voy viendo el número de pelotas que van entrando, primera pelota, segunda pelota, tercera pelota, y así, ¿no? Sucesivamente hasta la novena. Este contador, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente va contando una tras una el número de pelotas que van entrando. Entonces, viene lo que sería la primera pelota, luego la segunda pelota, la tercera pelota. Nosotros, si lo queremos ver a través de pulsos, vendría siendo algo así. En un principio, pues no hay ninguna pelota. En este caso es de 4 bits, ¿sale? Tenemos representado con 4 ceros. La primera pelota sería esta que aquí está. Luego la segunda es esta. Luego vendría siendo la tercera, ¿sí? Luego la cuarta, ¿sí? La quinta, la sexta, hasta que llegamos al número 9, ¿sale? Si nosotros queremos saber qué número es en decimal, ya existen decodificadores en donde ya podemos decodificar el valor que está ingresando en binario y lo podemos pasar a decimal, ¿sale? Lo veríamos, por ejemplo, como acá en un display de salida, en un display ya se podría ver el número en decimal, porque pues por lo general, como nosotros ocupamos un sistema decimal, nosotros no podemos estar contando en binario. Es algo que no se realiza comúnmente, ¿no? Sabemos que la computadora lo hace y debemos de saber cómo realiza esas operaciones para poder entender, ¿sí?, cómo es el proceso interno de la computadora, de cómo funciona. Entonces, bueno, ese solo es un ejemplo de una aplicación, por ejemplo, de un contador. Dijimos en un principio que se necesitan pesos. Está dado los números binarios por pesos. Entonces, también tiene que ver la forma en cómo se pongan, cómo nosotros los escribamos. Normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero aquí en el número binario vamos a tratar de hacerlo o vamos a escribirlo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que el bit menos significativo es el que está a la derecha y el más significativo es el que está a la izquierda. Es decir, el que tiene menos valor siempre va a ir del lado derecho y el que tiene más valor va a ir a la izquierda. Entonces, hay que acostumbrarnos cuando tengamos que escribir los números binarios, empezar de la derecha hacia la izquierda para no equivocarnos. Entonces, el que tiene menos peso es el que va a ir de la 2, la base 2, exponente 0, 2 a la 0. Luego 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, así sucesivamente hasta el número que queramos llegar. Entonces, el que tiene menos peso siempre va a ir a la derecha y el que tiene más peso a la izquierda. Por eso hay que acostumbrarnos a escribirlo al revés. Entonces, ¿cómo convertimos, por ejemplo, de binario a decimal? Que es lo comúnmente que se utiliza. Si nosotros queremos convertir un número binario, que a lo mejor puede ser que
no sé, que nos arroje la computadora o queramos saber qué instrucción es esa o qué número, podemos convertirlo a decimal de una forma sencilla a través de sus pesos. Por ejemplo, tenemos el número, este número binario que acá está, por ejemplo, lo ponemos, es el mismo que está acá abajo, lo ponemos y arriba ponemos sus pesos, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, así los pesos que tenga arriba. Recuerden que la base es 2, siempre la base va a ser 2. Y bueno, el exponente es el número, por ejemplo, siempre empezando desde el 0 de forma consecutiva hasta el número que queramos, ¿no? En este caso es hasta 2 a la 6, llegamos. Entonces, tengo que hacer las operaciones. 2 a la 0, ¿cuánto es? Es 1. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 5 es 32. Y 2 a la 6 es 64. Ya que hice las operaciones de las potencias, lo sumo todos los resultados y obtengo el número decimal, que en este caso sería 109. Es decir, este número binario, ¿sí?, que es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, en decimal es 109. ¿Sí? O sea, si yo quisiera saber qué número es en decimal, se puede hacer la conversión con los pesos, porque ya sabemos que los pesos representan al número. Entonces, empezando de la derecha con el bit menos significativo hacia la izquierda con el más significativo, puedo sacar las potencias, sumarlas y obtener el decimal. ¿Sí? También puedo hacerlo al revés, por ejemplo, de decimal a binario. Es el proceso inverso. Hay varios métodos que se pueden usar, ¿sí? El más común, el que más se utiliza, es la parte de dividir. A ver si lo tenemos acá. Aquí está. El método 3, que es la división por 2. Es el método más común. Hay varios métodos, ¿sí? El que más comúnmente se utiliza es este método de división. Entonces tengo el número decimal y lo quiero convertir a binario. ¿Cómo se hace? Bueno, lo único que tengo que hacer es hacer divisiones sucesivas entre 2. Solamente voy dividiendo, voy dividiendo, voy dividiendo. Voy escribiendo el número del sistema o base con el que se va a trabajar. En este caso es el 2, ¿sale? Y lo voy a dividir. Entonces vamos dividiendo por 2 y cuando nos dice aquí, cuando el dividendo sea un número par, el residuo va a ser 0, y cuando el dividendo sea un número impar, el residuo va a ser 1. ¿Sale? Se continúa dividiendo hasta que ya no se pueda dividir más. Hasta que el cociente sea 0, ahí ya no se puede dividir. Hasta ahí terminamos y escribimos el número binario que obtuvimos, empezando desde el último residuo, ¿sí? Lo escribimos desde el último hasta el primero que se obtuvo. Entonces, sería algo así de esta forma. Tenemos el número 12, por ejemplo, el número decimal 12 y lo queremos convertir a binario. Bueno, este número lo que hago es irlo dividiendo. 2 entre 2 a 6 y el residuo es 0. Y luego este 6, el resultado que obtuve lo vuelvo a dividir entre 2, que sería 6 entre 2 a 3 y el residuo 0. Luego el resultado de nuevo 3 entre 2 a 1 y el residuo es 1. Luego 1 entre 2, 0. Hasta ahí es cuando ya tengo que detenerme, tengo que parar. Entonces el residuo es 1, lo coloco, pero ya no sigo dividiendo, hasta ahí termino. Y entonces, ¿qué hago? Pues coloco los números que obtuve, los residuos que obtuve, pero el bit menos significativo es el primer residuo, ¿sí? El bit menos significativo es el primer residuo, así sucesivamente hasta el último residuo que obtuve, ese es el más significativo. Tengo que ponerlos en este orden, porque si los pongo al revés va a tener otro resultado, o sea, no nos va a dar el mismo. Y bueno, si quiero comprobar si está correcto, puedo hacer la inversa, ¿no? Que sería convertir de binario a decimal, simplemente con las potencias, con los pesos, que sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Saco las potencias, sumo y obtengo el resultado, que en teoría me tendría que dar igual este número, que es el 12. ¿Sale? Solamente es para comprobar si es que queremos hacer la comprobación.
Ahora, existen varios sistemas de numeración, no solamente el sistema binario. Muchas veces la computadora ocupa otros sistemas de numeración aparte del binario para representar los números que son muy grandes. Es un poco complicado representar un número binario. Si es un número muy grande, representarlo en binario. ¿Por qué? Porque serían muchos unos y ceros. Entonces, como se hace muy grande, por eso ocupamos otros sistemas de numeración, como es el octal, que es base 8, o como es el hexadecimal, que es base 16. Cualquiera de los dos, ¿sí? Se puede representar o puede utilizar la computadora, lo puede utilizar para poder hacer operaciones, tanto binario como octal como hexadecimal. Hexadecimal es base 16. Este también se ocupa para representar números que ya son muy grandes, entonces como es base 16 se hace el número más pequeño. Entonces no únicamente ocupa la computadora números binarios, también ocupa octal y hexadecimal. Eh, Se hace parecido a la misma conversión, por ejemplo, si queremos convertir de octal a decimal, se hace parecido lo mismo. Lo que cambia pues es la base. En lugar de tener 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, vamos a tener 8, la base que es 8, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2. Las potencias pues ahí van a cambiar, ¿no? Entonces la base va a ser 8, pero en sí tenemos como la misma forma de hacer la conversión, que es a través de las potencias, se multiplica y se suma. Entonces en este ejemplo tenemos el número octal 2374. Ese es un número octal y lo queremos convertir a decimal. Entonces lo que hacemos es poner arriba los pesos y ir sacando pues las operaciones, irlas haciendo y sacando a cuánto equivale. 8 a la 0 pues es 1. Pero aquí lo que diferente que tiene es que aquí lo vamos a multiplicar por 4, que es el número octal que tiene. Luego 8 a la 1, ¿sí? Que es 8, lo multiplicamos por 7. Luego 8 a la 2, que es 64, se multiplica por 3. Y luego 8 a la 3, que es 512, se multiplica por 2. Todas esas multiplicaciones, todos esos resultados se suman y entonces obtenemos el número en decimal, que sería 1276. Entonces, en teoría, pues es el mismo proceso. ¿Qué es lo que cambia? Pues solamente la base, ¿no? Es muy parecido. Lo mismo la conversión de decimal a octal, que se vendría haciendo al revés, ¿no? El proceso contrario. Hacemos igual la división, pero en lugar de dividir entre 2, vamos a dividir entre 8, que es la base de nuestro sistema octal, ¿no? Entonces tenemos el número 122, que es un número decimal. Voy dividiendo entre 8, da 15 y el resto 2. Luego divido de nuevo 15 entre 8 a 1 y el resto es 7. Luego 1 entre 8 toca 0 y el resto es 1. Y lo escribimos, que sería el número, ¿sí? 172. Recuerden poner el número que sea menos significativo a la derecha y el más a la izquierda, ¿no? También se sigue esa regla porque si lo ponemos al revés no es lo mismo 172 que 271, ¿no? Entonces nos va a dar otro resultado. También, por ejemplo, si ya vimos el binario y el octal, podemos convertir fácilmente de octal a binario. O sea, podemos hacer las diferentes combinaciones, ¿no? Tenemos el octal, primero el número octal, que es del 0 al 7, y el binario, que son tres dígitos, ¿no? Abajo, ¿no? Que vendría siendo la representación del octal en binario. Entonces, bueno, tenemos la representación en esta tablita. Lo podemos ver en una tabla o simplemente, como en esta tablita la podemos usar, o simplemente hacer la conversión. Entonces, bueno, tenemos esta tablita y tenemos el dígito octal arriba de 0 a 7. Como la base es octal, solamente la representación de los octales es del 0 al 7. No podemos representar después del 7 ni el 8, ni el 9, ni el 10, ninguno de esos números,
porque la base es octal. Entonces cada dígito octal se representa mediante 3 bits, que sería en binario. Porque 7 en binario es 1, 1, 1, que serían los 3 bits máximos que se pueden ocupar. Entonces, en 0, en binario, pues es 0, 0, 0. El 1 es 1, 0, 0. El 2 es 0, 1, 0. El 3, 1, 1, 0. Y así, ¿no? Hasta el 7. Entonces, teniendo esa tablita, yo ya puedo convertir cualquier número de, pues de octal a binario. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tenemos 13, el número 13 que es octal. Lo separo por sus dígitos. Por ejemplo, primero hago la conversión del 3 y luego del 1. ¿Sí? No directamente el 13 porque el 13 no se puede representar bueno, el octal no existe 13 como tal, es el 1 y el 3, ¿no? Entonces hago el 3, lo convierto primero a binario, que es 1, 1, 0, y el 1 es 1, 0, 0. Y entonces si yo lo junto todo, pues ya me estaría dando el número binario, que sería de octal a binario. Lo mismo, por ejemplo, con el 25 y con el 140 y con ese número que es más grande, por ejemplo, se divide aquí en este caso el 6, el 2, el 5 y el 7. Estos números se dividen y lo que hago es convertirlo a binario. Si no sé qué número es el 6 en binario, pues puedo buscar en la tablita y veo que es el 0, 1, 1. Entonces lo escribo 0, 1, 1 y así voy escribiendo abajo cada uno. Entonces obtengo de octal a binario de forma fácil, ¿no? Viendo la tablita, si es que todavía no me lo sé. Y bueno, así puedo hacer la conversión contraria, por ejemplo, de binario a octal. En este caso nos dice que hay que agrupar de 3 en 3. ¿Por qué? Pues porque el máximo bits que se pueden representar son 3. Entonces se agrupan de 3 bits cada dígito de octal y se pone su equivalente abajo, ¿no? Y dependiendo, si ya no hay disponibles 3 bits, por ejemplo, si al final nos queda nada más un solo bits, le añadimos ceros para completar el grupo y entonces podamos hacer el equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este número binario y lo queremos convertir a octal, entonces los voy separando de 3 en 3, 3 en 3, 3 en 3 para poder hacer la conversión. Entonces separo de 3, este número me fijo qué número es el número 101 sería en binario, ¿sí? Y como lo convierto, pues simplemente checando los pesos, que es 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a las 2, que sería 4 y 1, pues es 5. Si no me sé a cuánto equivale, puedo checar la tablita que ahorita ese ratito les mostré, ¿sí? Puedo checar la tablita, la puedo tener a la mano y ir viendo qué número es, ¿no? Nada más que aquí, por ejemplo, está representado en 4 bits, pero bueno, aquí tenemos el 5 decimal, en binario es 101, que es el que teníamos ese ratito en el ejemplo, ¿no? Entonces me voy aquí, de 101, pues es 5. Ahora 6 es 011, ¿sale? Y entonces lo escribo, que sería 65, que sería base octal. Así lo voy haciendo con todos. No es complicado, nada más hay que dividir entre 3, o sea, voy separando de 3 en 3 bits y lo represento su equivalente, ¿no? ¿Qué número es este en decimal? Este es 4, este es 0, este es 2, y este es 3, y así, ¿no? Entonces, bueno, así es como se realiza lo que es la conversión de binario a octal. Puedo hacer diferentes conversiones, inclusive puedo checar ejercicios de repaso, si a lo mejor buscar en internet o tratar de hacer mis propias conversiones para ver si sí le entendí o no, ¿no? Y lo mismo sucede con el hexadecimal. En teoría es lo mismo, lo único que cambia pues es la base, que es base 16. Aquí, ¿qué tiene de diferente? Que después del número 9 en hexadecimal, el 10, por ejemplo, representa letras. Sería el 10 A,
el 11B, el 12C, el 13D, el 14E y el 15F. Entonces, como son letras, ya no voy a representar números, nada más hay que acordarnos qué letra representa qué número, ¿no? Y llega hasta la F, que sería del 0 al 15, porque son 16 posiciones. Entonces, en esta tablita tenemos la conversión, bueno, tenemos la equivalencia de decimal a binario y hexadecimal. Lo mismo, si yo no sé, puedo tener la tablita a la mano y puedo ir viendo, ¿no?, cuánto es la equivalencia. Ahora, ¿cómo convertimos de binario a hexadecimal? Solamente separamos de 4 bits de 4 en 4, ¿sale? Empezando por el de la derecha hasta el de la izquierda. Entonces, si tengo un número muy grande en binario y lo quiero representar en hexadecimal, simplemente separo de 4 en 4 porque son 4 bits los máximos que se pueden representar en hexadecimal. Entonces, lo convierto. ¿A cuánto equivale? Ah, pues que este es 7, luego 5. Este que a lo mejor me da 10, porque mi tablita me dice que el 0101 es 10. No voy a poner el número 10, sino voy a poner la letra. Voy a poner A en lugar de 10. Lo mismo en este. La C, por ejemplo, representa el 12, que es 0011. Entonces 0011 representa el 12, pero no pongo el 12, pongo la letra. Y entonces al número que obtenga, por lo general se le pone un número especificando la base, por ejemplo, este 16 pequeñito, para decir el subíndice que es 16, para decir que está en base 16, para especificarlo, porque a veces cuando manejamos diferentes sistemas de numeración ya no sabemos cuál es cuál, ¿no? Entonces es bueno especificar la base. Lo mismo hexadecimal a binario, ¿sale? Tenemos el número hexadecimal y la forma en que lo voy a representar en binario son con 4 bits, con 4 bits. Supongamos que al final, en este caso, el inciso A, que dice que el número hexadecimal 10A4, hay que representarlo a binario. Al final me queda el 1 solito y ya no tengo más, pues más dígitos o más bits. Podemos agregar ceros, ¿sí?, para que no nos confundamos. Ya sabemos que el 1 pues es 1 y ya. Aunque pues ceros a la izquierda pues igual no tiene ningún efecto, no tiene o sea, no afecta en este caso. ¿Por qué? Pues porque si los pongo a la izquierda es lo mismo, entonces lo podemos dejar así. Lo mismo en por ejemplo, en el inciso B tenemos las letras. Tengo que recordar a cuánto equivalen las letras. Si no me acuerdo, checo mi tablita y voy viendo qué números representa y nada más lo pongo abajo, ¿sí? De esta forma convertimos de hexadecimal a binario. También se puede convertir de hexadecimal a decimal. Lo único que cambia pues son sus bases. Es 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el número que queramos llegar. Simplemente hay que acordarnos de la base en la que estamos y ir sumando. Por ejemplo, aquí estamos convirtiendo de hexadecimal a decimal. Nos dice que esta forma es convertir directamente el hexadecimal a binario y luego de binario a decimal. Se puede, o convertirlo directamente con las bases, por ejemplo. Aquí tenemos E5. El 5, que sería 16 a la 0, pues es 1 por 5, da 5. Luego la E, que vendría siendo 14, lo multiplicamos por 16. ¿Por qué por 16? Porque es 16 a la 1, que es 16. Entonces es 14 por 16 más 5 por 1 y me da 229, que es base 10. Esta es como la forma más directa porque la anterior, esta tengo que convertirlo a binario y de binario a decimal. También se puede. O la forma directa, que es simplemente con los pesos,
con la base 16, que es 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2 y así, ¿no? Se me hace más directa, que también se puede realizar. Ahora, la forma inversa, que es de decimal a hexadecimal, se hace igual, se hace dividiendo, pero en lugar de dividir entre 2 o entre 8, aquí vamos a dividir entre 16. Entonces, se hace igual, es un proceso, nos dice aquí, similar a la división sucesiva por 2, lo único que vamos dividiendo entre 16. Dividimos entre 16, ya notamos el residuo. Tomando en cuenta que si el residuo, por ejemplo, aquí me dio 12, por ejemplo, no voy a poner el 12, voy a poner la letra que es C, ¿no? Recordando que después del 9 siguen letras, ¿no? Para el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, son letras recordando. Y se hace de la misma forma, se va poniendo el residuo de la división y se vuelve a dividir hasta que ya lleguemos a 0, hasta que el cociente sea 0, ya no se puede dividir, hasta ahí quedamos, ¿no? Hasta ahí se queda. Entonces, se puede, la parte de dividir, de las divisiones sucesivas, se puede aplicar para tanto el sistema binario, para el sistema octal, como el hexadecimal, ¿no? Para convertir de lo que sería el número, por ejemplo, hexadecimal, del número decimal a hexadecimal, o del número decimal a octal, o de decimal a binario. Entonces, ese método es muy usado y sirve para cualquier base, ¿no? Entonces, hay diferentes sistemas de numeración, ¿sí? No únicamente el decimal es el que usamos nosotros, pero la computadora utiliza diferentes sistemas de numeración. Ya vimos que utiliza el binario, pero no es el único, también puede utilizar el octal y el hexadecimal para poder representar números que son muy grandes, ¿no? En lugar de poner muchos unos y ceros, pues pone un número más chico, ¿no? A través de el base 8 o base 16. Entonces, bueno, hasta aquí el video, ¿sí? de este tema de sistemas de numeración. Sería todo. Muchas gracias.